Una vez más, a nombre del Club Palestino y del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Universidad de Chile, quiero dar la más cordial bienvenida a todos. Comenzamos hoy un nuevo ciclo de charlas sobre la historia y la cultura palestina, que es fruto del esfuerzo de muchos, que quiero sintetizar nombrando y agradeciendo a Marcela Sedán, de la Universidad de Chile, y Roberto Lama, del Club Palestino. Este ciclo se desarrollará durante 4 semanas, los días miércoles, a partir de hoy, siempre a las 19:30 horas. En el ciclo anterior nos quedamos con las ganas de saber más, de avanzar en la historia, de nutrirnos de conocimientos históricos y culturales sobre el mundo árabe en general y palestino en particular. Por eso, hoy estamos aquí comenzando un nuevo ciclo que podría ser, en alguna medida, una continuación del anterior. Nuestra primera charla de hoy lleva el título Palestina, desde los abasíes a los otomanos, que será dictada por un maestro que no deja de sorprendernos por sus conocimientos y su didáctica. Licenciado y magíster en Historia, profesor del Centro de Estudios Árabes y del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos, Fotios Mayeros, ambos de la Universidad de Chile. Quiero dar una afectuosa y agradecida bienvenida a nuestro amigo y maestro Sebastián Salinas Gaete. Hola, buenas tardes, gracias por la asistencia y gracias por la presentación que hace Eduardo, ¿no? Me deja la vara bien alta, ¿no? Para quien no haya estado antes, espero no decepcionar, porque principalmente hoy día tenemos un problema que es, diríamos, de cobertura, ¿no? ¿Cuál es el problema de cobertura? El problema es la cantidad de tiempo que queremos tratar de exponer en unos pocos minutos. Desde ya lo digo, al principio vamos a hacer un paneo general de lo básico a nivel de historia, porque la idea es terminar profundizando bastante lo que tiene que ver con el siglo XIX en Palestina, ya que eso servirá como introducción a las charlas que vienen más adelante, que tienen que ver con cultura y sociedad palestina más contemporánea. Por lo tanto, al principio, disculparán, ¿cierto?, que tenga que hacer un barrido mucho más rápido de lo habitual, pero estamos hablando, por poner una fecha cualquiera, ¿no?, del año 750 hasta 1800 o 1900, entonces es bastante tiempo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, en las charlas anteriores tratamos de hablar un poco, junto con Ricardo Marzuca, de la historia de la zona de la Palestina histórica, desde los orígenes hasta más o menos cronológicamente lo que se entiende casi la Edad Media, ¿no? Y ahí hay que detenerse, eso sigue, en una cuestión archisabida. Palestina siempre fue un lugar muy estratégico. Palestina fue un lugar de disputa, evidentemente, por sus valores comerciales, por ser zona de rutas caravaneras, también por su valor simbólico, no hay que olvidar la importancia de Jerusalén, por ejemplo. Y, ¿por qué les digo todo esto? Porque muchas veces dentro de los factores que se hablan para hablar de por qué el Islam tuvo una expansión relativamente rápida, ¿no?, en esta zona, siempre se menciona que durante aproximadamente cerca de 30 años, desde el año 602 después de Cristo hasta el año 629, hubo una larga guerra entre los dos imperios que estaban en la zona, que uno es el Imperio Romano de Oriente, lo que luego los historiadores le darán el nombre de Imperio Bizantino, y por el otro lado el Imperio Persa Sasánida, que estaba, cierto, en Persia, lo que hoy día más o menos corresponde a Irán, y entre ambos hubo una guerra larguísima que, por ejemplo, en algún momento los sasánidas invadieron toda la zona de Palestina, en algún momento los sasánidas incluso, según ellos, ¿no?, y según lo que contaba la tradición, llegaron incluso a robarse la cruz de Cristo, lo que era conocido como la vera cruz, la cruz verdadera, la cruz donde Cristo habría sido crucificado, efectivamente. Y esa guerra parte el año 602, del año 610 al 620, es la mejor época, digamos, para los persas, para los sasánidas, pero más o menos del 622 hasta el final 629 viene el contragolpe bizantino, en una época donde hay un famoso emperador llamado Heraclio,
que Heraclio incluso termine esa guerra no solo derrotando a los sasánidas, sino que incluso llevando de vuelta la cruz de Cristo él mismo, cargándola en la espalda, para que volviera a Jerusalén. Pero ¿cuál es el problema? El problema está que estamos hablando de un imperio romano de Oriente, capital Constantinopla, un imperio sasánida, capital Cesifonte, ¿y a dónde queda el espacio árabe? ¿Dónde queda el espacio palestino? ¿Dónde queda el espacio que al final fue la carne cañón de la lucha de más encima dos imperios que tienen visiones de mundo diferentes, ¿no? Uno cristiano, el otro zoroastriano, eh, y por lo tanto la zona de Palestina fue la carne cañón, y esa carne cañón, que también lo viven un montón de otros reinos, por ejemplo aquí en este mapa está en inglés, los gasánidas y los lajamíes, un grupo que era, diríamos, un estado más vasallo de los persas y otro un grupo más vasallo del imperio bizantino, los dos cristianos pero de diferente cuño. Bueno, ellos de nuevo, quedaron en el medio de esta guerra enorme y quizás por esa decepción de ver que simplemente era periferia intrascendente, se puede también explicar por qué el Islam triunfa tan relativamente rápido en territorios que habían tenido una larga tradición en la zona, digamos, pensemos de presencia romana. O sea, el Islam, Mahoma fallece el año 632, toda la zona de Palestina e incluso Egipto ya está conquistada para el Islam para el año 640, 642, o sea, menos de 10 años tras la muerte del fundador. Es una expansión que, por supuesto, podemos tener la leyenda negra y la leyenda rosa. En algunos casos, el Islam aparece como una religión que representa los intereses de la propia gente, en vez de el cristianismo que se veía más lejano o el zoroastrismo que se veía propio de los persas. Esto es una cosa más árabe, diríamos, una cosa identitaria. Eh, También la capacidad de combate, evidentemente, una cuestión que no hay que dejar de lado. La conquista va a ser extraordinariamente rápida, como yo les digo, por parte del Islam. Y es una conquista que incluso después, hay que recordar, la primera dinastía que se instala en el título de califa, ¿no? El sucesor de Mahoma, dirigiendo a la comunidad de creyentes, que se llaman los Omeyas. Incluso después los Omeyas ponen la capital en Damasco, eh, y por lo tanto, todo el paso entre la Meca a Damasco se transforma con una importancia extraordinariamente estratégica, ¿no? Y evidentemente Jerusalén está ahí. La conquista omeya es, por ejemplo, eh, la explicación de terminar construyendo un edificio tan emblemático como la mezquita de la Cúpula de la Roca, incluso siendo ayudados por arquitectos de cuño bizantino, eh, y por lo tanto, Jerusalén y toda Tierra Santa va a mantener una importancia relativamente vital en toda esta época. Importancia que también la sigue manteniendo para los cristianos. ¿Por qué? Porque en un primer momento el dominio árabe es un dominio que reconoce el cristianismo como gente del libro, ¿no? Gente que ha tenido alguna revelación y que por lo tanto también forma parte de la revelación coránica. Se les permite la peregrinación. Hay que recordar la importancia simbólica que tiene Jerusalén en la mentalidad medieval del cristiano, porque Jerusalén te recuerda a la Jerusalén celestial, ¿cierto? Jerusalén te recuerda eh, que hay algo más trascendente, diríamos, ¿no? Te recuerda que en el fondo tú eres un peregrino, eres un hombre que está de paso en el mundo, y eso incluso lo vemos demostrado, por ejemplo, me imagino que varios de ustedes lo conocen, en mapas medievales donde Jerusalén es el centro, ¿no? Son mapas que son como una especie de T, ¿cierto? Donde un lado está África, otro lado Europa, otro lado Asia, y el centro es Jerusalén. Entonces, hay una importancia muy grande, hay enorme construcción de mezquitas, hay una enorme construcción, digamos, de eh, también de zonas de paso, de zonas de peregrinaje. Pero ese tipo de trato entre el Islam y el cristianismo va a tener varios problemas. Un problema es que muy rápidamente el Islam va a empezar también a tener una atomización del poder. Va a haber un problema de surgimiento de poderes paralelos.
Piensen ustedes que en el siglo X, por ejemplo, va a llegar un momento en donde va a haber tres califatos paralelos en la historia del Islam. Un califato en España, otro califato en Egipto, fatimita, y el califato abbásida en Bagdad, ¿no? Esa atomización del poder también va a permitir que aparezcan poderes locales, que se sumen nuevos pueblos, y dentro de esos nuevos pueblos, cuando estamos en torno al año 1000, más o menos, el gran pueblo que entra al Islam ya como dueño del poder, si bien había entrado al Islam mucho antes, son los turcos. Un pueblo de raíces lejanas, un pueblo que viene de una zona muy, muy lejos, cerca de lo que se llaman los montes Altai, que ni siquiera alcanzan a verse en este mapa. Los turcos empiezan a armar sus propios reinos, sus propios poderíos, y avanzando hacia Occidente, aparecen, ¿cierto?, un grupo que se llaman los turcos selyukíes, aquí está el nombre en inglés, los seljuks, comúnmente traducidos en castellano como los turcos selyúcidas, ¿no? Y ante eso, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está que los árabes habían tenido una costumbre de confraternizar con cristianos y otros porque era mal que mal su sociedad fronteriza tradicional. En cambio, los turcos entran al Islam como guerreros, como mercenarios, eh, y de cierta manera vieron la guerra como una forma de legitimarse a sí mismo dentro del Islam. Por lo tanto, en un primer momento, el Islam turco es un poco más intolerante, es un poco más violento, si se quiere, contra un otro. ¿Qué nos va a interesar para nosotros? Nos va a interesar que, por un lado, rápidamente van a empezar las disputas entre los selyúcidas y los fatimitas, que eran el califato que existía en Egipto con capital el Cairo, si bien su origen es más de Túnez. Van a haber disputas entre el Islam mismo y la misma supuesta intolerancia de los selyúcidas que los hacen extraordinariamente exitosos en el arte de la guerra, pero digamos un enemigo muy formidable, ¿no? En lo que tiene que ver con los peregrinos y ese tipo de cosas, van a incentivar la respuesta cristiana, que la respuesta cristiana son las cruzadas. O sea, siempre hay que recordar esto, las cruzadas no es una respuesta del cristianismo hacia un islam árabe, es una respuesta del cristianismo hacia un islam turco, un islam mucho más duro, si lo queremos llamarlo de alguna manera, mucho menos acostumbrado a tratar con los otros. Y ahí vienen las cruzadas donde siempre hay que terminar mencionando eh, la única cruzada que tiene éxito, ¿cierto?, desde el punto de vista cristiano, es la primera. La cruzada llamada el año 1095 y que termina el año 1099 con un mapa que está aquí representado en esta imagen, ¿no? Los cruzados que pasaron por Constantinopla y luego empezaron a atacar a los selyúcidas, por ejemplo, conquistaron Edesa y formaron lo que se llamó el Condado de Edesa, conquistaron Antioquía, que la conquista de la cristiandad occidental, pese a que Antioquía, ¿cierto?, es una sede patriarcal de la Iglesia Ortodoxa, una cuestión que le va a doler muchísimo al Imperio Bizantino, pero también es conquistado en algún momento. Trípoli también se va a transformar en condado. Y lo más famoso de todo, por más de 100 años, Jerusalén es un reino cristiano. Y es un reino cristiano, ¿cierto? Eh, donde incluso después se va a conquistar la costa, se va a conquistar, como ustedes ven en ese mapa, Ascalón. Eh, ¿Y qué tenemos? Tenemos, por lo tanto, que gran parte del siglo XII, eh, Tierra Santa, la Palestina histórica, es tierra cristiana. Tierra cristiana que se encarga, por ejemplo, de construir muchos fuertes, tierra cristiana que se encarga de marcar la presencia, evidentemente también darle un cariz militar extraordinariamente importante a todo lo que se ve, porque saben que tarde o temprano el Islam va a querer eh, hacer un contraataque, ¿no? Eh, También lo que tenemos es un leve cambio de población en ciertas zonas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el año 1187 se calcula que en toda la Palestina histórica podía llegar incluso a haber 120.000 habitantes de origen europeo. O sea, los cruzados eran pocos, los caballeros cruzados eran 4.000, 6.000, máximo 8.000.
Por lo tanto, ¿qué pasó? También hubo un incentivo para llevar migraciones, llevar campesinos, tratar de cristianizar las zonas. Si bien el dominio cruzado en todas estas zonas eh, se mantuvo en grandes rasgos de la misma manera en cómo manejaban los musulmanes. Había, digamos, un acuerdo tácito en cómo se tienen que manejar una religión con otra en esta área, eh, pero no deja de ser, ¿cierto? 120.000 cristianos. De hecho, cuando Jerusalén empieza a caer, eh, sobre todo después de lo que se llama la batalla de Hattin, en 1187, hay relatos que hablan que pudo haber cerca de 20.000 refugiados. Y eso nos demuestra, ¿cierto?, cómo hubo un mínimo cambio poblacional, pero ese mínimo cambio poblacional, de nuevo, va a quedar en medio porque se van a suceder nuevos poderes en la zona. En algún momento, un líder que era de Siria, Sengi o Sangi, va a ser capaz de armar un gran reino que va a ser el primero incluso que va a reconquistar territorios de los cristianos, por ejemplo, va a reconquistar Edesa, etc. Sengi va a armar una dinastía muy efímera, ahí aparece en este mapa, y de los Senguíes, esta dinastía que trató de gobernar todo lo que ustedes ven aquí en este mapa, más o menos en celeste, va a surgir eh, un guerrero que originalmente trabajaba para los Senguíes, que luego se vuelve independiente, que es el famoso Saladino. Saladino, ¿cierto?, de origen kurdo. Fíjense aquí en este mapa incluso todavía aparecen algunos senguíes por ahí, dice Sangit, ¿cierto? Saladino era un general que trabajaba para los senguíes junto con un tío de él. eh, es enviado a Egipto para controlar ciertas revueltas y luego decide tomarse el poder a sí mismo y viene el convertirse, ¿cierto?, en el principal enemigo del cristianismo. Empieza el asedio fuerte al reino de Jerusalén y llega el momento en el cual gran parte de Tierra Santa, con muy pocos cierto, intersticios vacíos, vuelve a ser dominado por el Islam. Y empieza una presión enorme que termina con el Islam volviendo a dominar Jerusalén y alrededores sin ninguna discusión, cuando ya estamos hablando en el siglo XIII, 1200 en adelante. De hecho, durante mucho tiempo todas estas zonas van a quedar en manos de un sultanato, que luego se va a llamar a sí mismo califato, supuestamente, que son los famosos mamelucos de Egipto. Se llaman mamelucos porque en árabe la palabra mamluk significa esclavo, lo poseído, algo por el estilo, y estos eran antiguos siervos de los ayúbidas, de la dinastía de Saladino, que terminan armando una propia dinastía, que como ustedes ven en este mapa, dura desde 1250 hasta 1517, y se borra una vez más la presencia cristiana en el cercano oriente. O sea, ¿qué vamos a tener? Es Palestina histórica una zona de una lucha constante que se ha dado durante toda la Edad Media, toda la Edad Moderna, toda la época antigua, etc. O sea, no podemos decir nada que no sea que ha sido una zona de luchas. Y si bien en un momento el Islam, cierto, se mantiene de manera más eficiente, este mapa, como ustedes ven, es de los mamelucos cuando ya estamos cerca del año 1400, cuando ya empiezan a surgir otros poderes en las fronteras, si bien está un poco exagerado ciertos mapas ahí. Eh, ¿Y por qué? Porque finalmente, como varios de ustedes lo saben, va a venir lo que va a marcar la historia, diríamos, moderna de Palestina, que es la conquista por parte del Imperio Otomano. El Imperio Turco Otomano, que termina estableciéndose, ¿cierto?, con la capital en Constantinopla, a partir de su conquista en el año 1453, la famosa caída de Constantinopla. Eh, el Imperio Otomano inicialmente siempre se preocupó de extenderse hacia Europa. Hay muy poca preocupación de extenderse tanto hacia Asia. No sabemos bien la razón, no sabemos si encontraron que los europeos eran más débiles,
No sabemos si por el otro lado vieron que eran también turcos y por lo tanto había una cercanía étnica. No sabemos si también, por ejemplo, vieron que al otro lado era el Oriente, ¿no? Era más musulmán y por lo tanto no había necesidad tanto de hacer la guerra, a diferencia de lo que pasaba en Occidente, donde había cristianos. No lo sabemos bien claro. Pero la cuestión es que cuando llegamos ya al siglo XVI, hay un sultán que es muy importante del Imperio Turco Otomano que se llama Selim I. Y Selim I es el padre del famoso Solimán el Magnífico. ¿Y qué es lo que ocurre? Selim I empieza a recibir ataques de manera conjunta desde la zona de Persia, donde se está armando una dinastía que es la dinastía que termina siendo chiita definitivamente a Irán, que es la dinastía Safaví o Safávida, y al mismo tiempo se entera a través de su red de espías que a los safavíes los están ayudando logísticamente e incluso con apoyo vario los mamelucos de Egipto, porque en el fondo los mamelucos quieren que los otros dos se maten entre ellos y así tener tranquilo el panorama hacia el sur. Al enterarse de esto, el Imperio Otomano, liderado por este Selim I, decide reaccionar. Primero ataca a la Persia safávida, que la derrota el año 1514, y luego, con una facilidad pasmosa, en cerca de 6 meses, el año 1517, el Imperio Otomano conquista todo el cercano Oriente e incluso Egipto. Y a partir de entonces, 1517, empezamos a hablar de una Palestina otomana, una Palestina que evidentemente fue dominada por los turcos por la fuerza. En algún momento, y esto hay que recordarlo, el Imperio Otomano va a llegar a ser todo lo que ustedes ven en el mapa, o sea, dueño absoluto de todo el Mediterráneo oriental sin ninguna discusión. Eh, Conquista, como ustedes ven, Damasco 1516, Egipto 1517, eso es en enero del 1517, por eso fueron muy pocos meses. Eh, y ahí vamos a empezar a tener, ¿cierto?, un nuevo desarrollo que va a ser un poco más estable porque el dominio otomano en la zona, sin contrapeso, va a durar cerca de 3 siglos. Sin contrapeso. Luego van a venir ciertos problemas que van a ir surgiendo. Otro mapa para darnos cuenta de todo lo que significó la expansión del Imperio Otomano, ¿cierto? El Imperio Turco. Ahora, lo que va a pasar también es que va a haber un problema, y el problema está que los otomanos, como mucha tradición en el Islam, no imponían religión ni tampoco imponían lengua. Y no solo eso, sino que a las minorías religiosas, como se les llamaba, se les reconocía la existencia e incluso se les permitía autodeterminación en muchas zonas. Eh, y ese es un sistema que va a ser conocido tradicionalmente con el nombre del Millet. Millet es una palabra que significa nación, ¿cierto? En este caso va a significar como reconocimiento de religioso, ¿no? Ahí aparece un mapa en un francés fácil, ¿no? Aparecen los millets más importantes, el millet musulmán, los rum, que era el nombre que recibían los ortodoxos, y que, de hecho en varias partes hasta el día de hoy, ¿cierto? Porque es un nombre que deriva de Roma. Judíos, que empiezan a aparecer paulatinamente, pero muy minoritarios. ¿Por qué? Porque el Imperio Otomano fue uno de los principales destinos que recibió con los brazos abiertos a los judíos que fueron expulsados de España en 1492, cuando nace el Reino Unificado de España, cuando, ¿cierto?, se une Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. También había armenios, también había católicos, y por lo tanto, ¿cuál es el problema que vamos a tener con el sistema del Milet? El sistema del Milet va a hacer que en el Imperio Otomano exista la costumbre de que en las ciudades principales muchas veces no hay interacción conjunta entre las religiones. ¿Por qué? Porque incluso hay ocasiones donde se les arma hasta barrios separados. Que eso, por ejemplo, lo que va a pasar en Constantinopla. Va a haber un barrio que va a ser el barrio ortodoxo, después va a haber un barrio judío, etc. Y eso también se va a consolidar en Jerusalén, porque es el sistema del Milet el que termina consolidando una tradición que venía de mucho antes, que son los famosos cuartos que existen en Jerusalén.
No se sabe cuál es el origen de los cuartos. No sabemos cuándo empezó a tratar de distribuir la ciudad vieja de Jerusalén con este sistema. Es mucho más antiguo que los otomanos. Pero los otomanos son los que terminan consolidando ya la división absoluta, porque incluso los otomanos refortificaron, por ejemplo, Jerusalén, hicieron reconstrucciones, mejoraron las murallas y terminaron consolidando este sistema que cualquiera que conoce Jerusalén sabe que la ciudad tradicional está dividida de esta manera, ¿no? Un cuarto cristiano, un cuarto musulmán, un cuarto armenio y un cuarto judío, para tratar de mantener todas las, diríamos, nacionalidades, culturas, ciertas religiones, en cierta consonancia. De hecho, incluso muy tardíamente, ya a final del siglo XIX, hasta aparece un cuarto marroquí, que se va a llamar, ¿no? Eh, pero a lo que voy es que va a haber una costumbre de no verse la cara tradicionalmente. Eh, y eso, que se va a repetir en muchas otras ciudades importantes, eh, quizás es un ejemplo del caldo de cultivo para los nacionalismos que van a surgir tan rápidamente, sobre todo a finales del siglo XIX, porque no está esta costumbre de tratar, salvo, qué sé yo, ir al mercado, tratar con un igual cuando tienes el mismo oficio, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque pese a estos cuartos, durante gran parte del dominio otomano, no se visualiza que haya habido tensiones muy latentes que tengan que ver con lo religioso. Es más, da la idea que durante gran parte del Imperio Otomano, en Tierra Santa, en Palestina histórica, había lo que podríamos llamar una solidaridad de oficio. ¿Qué significa esto? Eh, si yo soy doctor, me entiendo con los otros doctores. Da lo mismo si yo soy un doctor musulmán, un doctor judío o un doctor cristiano. Me entiendo con mi gremio, me entiendo con mi cofradía. Lo mismo si soy artesano, lo mismo si tengo cualquier actividad. Por lo tanto, ahí se rompían un poco esto que yo estaba diciendo, ¿no? Que no existía como la costumbre de interrelacionarse en ciertas ciudades. Pero a la larga, ¿qué es lo que tenemos que decir? Eh, no había, al parecer, tensiones mayores. ¿Por qué repito tanto esto? Porque lo que quiero llegar es insistir en la idea de que no es que haya habido un conflicto eterno por causa religiosa en esta parte del mundo. Eso no es así y de hecho las causas son otras. Ahora, la sociedad otomana, que también se mantiene evidentemente en el dominio que existe en Palestina, es una sociedad relativamente simple. Hay un grupo mayor, que es lo que está marcado aquí en Achurado, que son los cercanos al sultán y lo que llamamos en este gráfico en inglés los profesionales otomanos, sobre todo soldados y cosas por el estilo, los que están más cerca del poder. Y luego todo el resto era llamado con una palabra que aquí aparece aquí al lado, reaya. A veces también lo pueden encontrar como raya, rebaño. No en el sentido así como que creen que todo el mundo son ovejas, ¿no? Pero, sino que es sentir que hay que saberlos guiar. Son como un rebaño que tienen que ser guiados con mucho cuidado. Y fíjense que en el rebaño, evidentemente estamos en una sociedad preindustrial, la enorme mayoría de la población del Imperio Otomano era agricultor, campesino, 90 y si no más por ciento de la población, pero también había profesionales, mercaderes, comerciantes, integrantes de gremio. Y lo que me interesa de este gráfico es que fíjense cómo aparecen las religiones abajo. Hay musulmanes, hay cristianos y hay judíos. Y los tres pueden tener presencia sin problema en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la pirámide social que está aquí representada. O sea, de nuevo, esto insistir, no había conflicto religioso en la zona. Hay relaciones que tienen que ver por los oficios. Ahora, el problema va a ser que cuando lleguemos al umbral del siglo XIX, ¿no? Del 1800 en adelante, el Imperio Otomano va a empezar a dar muestras más claras de decadencia, va a empezar a ser derrotado más fácilmente en las guerras, va a empezar a tener una contracción de terreno muy, muy importante. En este mapa ustedes pueden ver cómo
se da la contracción hasta finalmente terminar en lo que hoy día es más o menos el mapa de la República Turquía, ¿no? Pero Egipto, por ejemplo, ocupación británica en 1882, Albania independiente en 1913, Grecia, que no aparece en la fecha, independiente en 1829. O sea, hay una contracción constante y esa contracción constante incluso va a llevar a que se repita algo que habíamos hablado antes. En algún momento el Imperio Otomano tiene fuertes revueltas en Egipto por diversas razones económicas, políticas y sociales. El imperio envía a uno de sus mejores hombres, un general de origen albanés, de Albania, llamado Muhammad Ali, y Muhammad Ali lo que hace es termina generando una dinastía propia, que es la primera dinastía en la historia del Islam que trata de establecer un programa de modernización, un programa de occidentalización, obviamente semifracasado, sabemos el final, o sea, pero en el fondo es tratar de darse cuenta que llegó la hora de imitar a los europeos. ¿Por qué es lo que me interesa? Porque aquí tienen ustedes un mapa de las acciones militares que llevó a cabo Mohamed Ali, y en algún momento Mohamed Ali también conquistó la Palestina histórica. Y pasó por ahí porque incluso se le ocurrió tratar de atacar Constantinopla y derrocar, perdón, a la dinastía otomana. O sea, cuando llegamos al siglo XIX hay una lucha que se da en todo orden, que la podemos ver incluso hasta en Sudamérica, ¿no? Que es la lucha tradición y reforma. O sea, es necesario cambiar de acuerdo a los parámetros europeos que se están surgiendo como los más exitosos, o hay que buscar un camino intermedio, o cómo respondemos a eso. En un mundo que tenía mucho más tradición, como el Islam, hay que recordar que, por ejemplo, para el Islam tradicional, diríamos, el Islam clásico, Europa siempre fue una tierra de bárbaros, porque esa fue la imagen que quedó, sea por la Edad Media o sea por las cruzadas. El reconocer la superioridad europea va a significar un choque cultural sin ninguna discusión. Y ante eso, lo que va a venir es que en la segunda mitad del siglo XIX, aunque ya con raíces, ¿cierto? Eh, a partir de 1830, el Imperio Otomano va a empezar a desarrollar su propio plan de reformas, su propio plan de modernización, una época que es conocida con el nombre turco del Tanzimat, la reorganización, la reforma, etc. Pero siempre está la pregunta, ¿qué tanto espacio tenía el Imperio Otomano para hacer algo con voluntad propia? ¿Y por qué? Porque aquí, esta es una caricatura, evidentemente, del siglo XIX. Fíjense cómo la caricatura dice, ¿cierto?, que se está viendo el estado de Turquía, está la muerte amenazante frente al sultán, que es como un cadáver, que, o sea, que en el fondo es un tipo que está agonizando. Pero ¿quién se preocupa de él? Un francés, que es este hombre de los largos bigotes, y un inglés. La típica caricatura de John Bull, ¿no? La caricatura clásica que sirve para caricaturizar a Inglaterra. ¿Por qué le digo esto? Porque en la segunda mitad del siglo XIX se hace bien famoso en Europa un apodo que le dio el zar de Rusia a la época, ¿no? El hombre enfermo de Europa. O sea, sabemos que el Imperio Otomano va a morir. Y es como un viejo que tiene una herencia gigante, pero ¿qué hay que hacer? Asegurar que la herencia quede para nosotros. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay muchos análisis que también pueden demostrar que todos estos esfuerzos por modernización, por tener asesores europeos, por tratar de imitar la tecnología europea, siempre fueron esfuerzos que estaban condenados al fracaso. Porque en el fondo lo que se trató de hacer es manejar al Imperio Otomano para que entregara lo que le importaba a los europeos que entregara en su época. Materias primas, eh, mano de obra barata. Evidentemente no les interesa que llegue al mismo nivel de Europa, y por lo tanto también va a venir la incentivación de los nacionalismos, va a ir a empezar a aparecer de a poco las disputas por corte religioso, y disputas que se centran en una Palestina histórica que más o menos, una vez que se retira el ejército egipcio, acuérdense que dije que había invadido Mohamed Ali, ¿no? Que eso en la década de 1830,
para mantener el orden en Palestina histórica, el ejército otomano se transformó casi en gendarmería. Se transformó en un ejército que se preocupaba especialmente de coartar cualquier intento revolucionario, cualquier intento, diríamos, de independencia. Y cuando estamos en 1850, el cálculo que se hace es que en toda Palestina había aproximadamente cerca de 500.000 habitantes. 500.000 habitantes en todos lados, ¿cierto? La lengua árabe absolutamente estándar y una mayoría musulmana extraordinariamente aplastante. Porque de esos 500.000 habitantes, se calcula que más o menos 60.000 podían llegar a ser cristianos y solo había 20.000 judíos. 1850, es el panorama que estamos hablando. Y a esos 500.000 se le podían sumar, por ejemplo, 50.000 soldados, que no es una población estable. Esos 50.000 eran entre soldados y funcionarios públicos del Imperio Otomano. Y también 10.000 europeos, que empiezan a llegar no solo a Jerusalén, sino que también a los puertos, a hacerse cargo de la banca, a hacerse cargo de negocios, etc. El mapa que tenemos aquí es para que vean cuál era la división que existía. Para 1850, el territorio otomano en Palestina estaba dividido en lo que se llamaban los sanjak, provincia o subprovincia, donde, como ustedes pueden ver, había tres. En el norte, el sanjak de Acre, en el centro, el sanjak de Nablus, y luego, el más grande, el sanjak de Jerusalén, ¿no? Donde la gran realidad que existía era la enorme mayoría de la población, ¿cierto?, aplastantemente campesina. La base de la vida en esta zona y en esta época, la importancia del famoso clan familiar, ¿cierto?, lo que en árabe se conoce como el hamule. Ciertos lazos muy, muy importantes a nivel familiar, más la práctica de una agricultura comunal que era conocido como el sistema Musha, que el sistema Musha era, como dice el PowerPoint, una rotación de tierras de forma colectiva. O sea, había una solidaridad de los campesinos para apoyarse mutuamente e ir explotando diferentes tierras en conjunto con tal de dejar descansar la tierra antes de la llegada masiva, ¿cierto?, de los abonos de tipo moderno, ¿no? Ahora, esta base del clan familiar también marca las fuertes relaciones, marcaba cierta importancia de la herencia, importancia de la sangre. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la Palestina de la época hay fuertes testimonios de matrimonios endogámicos, ¿cierto? Casarse en la misma familia, que cierto que varios de ustedes son descendientes de la colectividad y por lo tanto tengo que explicarles, pero aquí está el detalle, incluso entre cristianos, ¿cierto? O sea, entre clanes, entre familias, donde como efecto negativo a largo plazo, se empezaron a ver de manera más clara en ciertos grupos familiares ciertas enfermedades hereditarias que se iban acentuando con el paso del tiempo debido, ¿cierto?, a esta endogamia. Ahora, como el Estado otomano no puede estar en todos los lados y como el territorio de Palestina también tiene muchas diferencias, ¿cierto? Está la montaña, etcétera. Lo que vamos a tener es que a nivel local, lo más importante es la figura de unos personajes que van a ser conocidos tradicionalmente con el nombre árabe de los Ayan. Ayan es una palabra que viene del árabe, que significa algo así como los que tienen los ojos grandes, los que manejan con los ojos, ¿no? Y los Ayan eran los nobles provinciales, que eran capaces de mantenerse en la parte alta de la élite por muchas generaciones, ser colaboradores de los otomanos, y ser en realidad el poder que el campesino promedio ve. El campesino promedio no ve al Estado otomano, pero sí ve al Ayan, a este noble provincial, como representante en su zona local. Y ahí se da una vida muy tradicional, campesina, donde en el siglo XIX, ¿qué tenemos en Palestina? Cultivo de algodón en las zonas más altas, y luego
los productos típicos. El olivo, la aceituna, el trigo, el maíz, ¿cierto? Que una vez que llegaron de América van a ser fundamentales. La cebada, el sésamo y el arroz. Digamos, eso es lo que se va a desarrollar bastante, ¿cierto? En esta Palestina que estamos hablando ya de 1850 en adelante. De hecho, estos notables provinciales que estamos hablando eh, son el apoyo tanto de turcos como británicos y luego otros europeos. O sea, estas élites locales son fundamentales para establecer cierto contacto con la mayoría de la población. Ahora, la vida, y aquí tenemos una fotografía precisamente finales del 19, principios del 20, era una vida absolutamente tradicional. ¿Qué significa eso? Tenemos por un lado al hombre dedicado al campo, la mujer dedicada al hogar, principalmente porque había cierto también una promedio de que la mujer quedaba embarazada comúnmente cada 2 años, ¿no? Y la vida rural vinculada con los centros urbanos, por lo tanto, el campesino que va a la ciudad y que empieza a sentir que la ciudad lo necesita, esa es una forma de vida que va a empezar a romperse una vez que llegue la economía mundial, una vez que llegue el capitalismo mundial y que llegue el sistema mundo. ¿Cierto? Ahí estamos ocupando una terminología de un famoso historiador de la economía, economista, Emanuel Wallerstein, que habla de cómo se ha ido formando un sistema mundo económico, ¿no? O sea, puede haber una crisis en Asia y jode todo el mundo, digamos. Bueno, eso se consolida en el siglo XIX, ¿no? Cuando el capitalismo se vuelve la forma tradicional o sea, la forma exitosa económicamente hablando en todo el mundo. Aquí, por si acaso, yo no quiero decir que el capitalismo sea bueno o malo, eso se lo dejo a cada uno de ustedes. Lo que sí hay que decir es que el capitalismo significó que, que obligatoriamente tenía que venir un cambio en sociedades tradicionales. Por ejemplo, ¿qué no es sino el integrarse al capitalismo lo que lleva al Estado de Chile, por ejemplo, a, comillas, la pacificación de la Araucanía? El capitalismo es lo que obliga a Japón y evidentemente capitalismo de la mano con el ejército, ¿no? Lo que obliga a Japón a la restauración Meiji. O sea, hay todo un cambio global en el siglo XIX que daña extremadamente de forma profunda a los campesinos más tradicionales. ¿Por qué? Porque los campesinos tradicionales, por ejemplo, ¿en qué se basaban en Palestina? La base de la vida era el trueque. No había economía monetaria. Y es más, como la mayoría, como el campo, comillas, es esclavizante, o sea, yo no me puedo llegar y mover, hay que trabajar el campo los 365 días del año. Comúnmente el campesino estaba acostumbrado a que el nómade, que todavía había, fuera el gran proveedor de materias primas. Y por lo tanto los nómades eran los grandes comerciantes que se movían, llevaban productos de un lado para otro, y la gente de las aldeas campesinas eran los grandes consumidores. ¿Qué problema va a haber? Cuando llegue la idea del Estado moderno, un nómade que no está adscrito a un territorio específico va a ser visto como peligroso, va a ser visto como incontrolable. Y por lo tanto, la modernización y la idea del Estado moderno, paulatinamente, va a ir obligando a los beduinos, va a ir obligando a los nómades varios, a que traten de asentarse en un lugar permanente como forma de controlarlo, y eso va a romper este tipo de economía. Por lo tanto, va a haber un momento en que va a haber escasez, porque yo estaba demasiado acostumbrado a un sistema que ya no existe. Otro problema, cuando llegan las imposiciones capitalistas y también imposiciones que tienen que ver con los europeos, llega, por ejemplo, el concepto de propiedad privada. ¿Qué pasa con el concepto de propiedad privada si estamos, como dijimos, por ejemplo, con sistemas que estaban acostumbrados a la colaboración comunal? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llega el establecer los precios por oferta y la demanda y que no fueran establecidos por el Estado ciertos precios de productos específicos? O si no era por el Estado, por ejemplo, por los jueces del mundo musulmán, los qadi, ¿no? Eh, entonces, ¿qué va a pasar? Va a instalarse desde 1850 en adelante un capitalismo desde el punto que viene desde arriba, ¿no? Es el Estado tratando de imponer algo,
pero es un Estado que lo está imponiendo sobre la marcha, sin regulaciones, que va a causar enormes problemas económicos. Y, por ejemplo, para tratar de mantener algo en la economía, de 1850 en adelante, en Palestina vemos que se retrasa la edad de matrimonio de la mujer. ¿Por qué? Porque los padres instauraron dotes más altas. O sea, era más importante, ¿cierto?, asegurarse el futuro que entregar a una hija. Por lo tanto, en el siglo XIX, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el Estado interviniendo en todos los ámbitos, en Palestina. Interviene en la salud, interviene en la educación, interviene incluso en la concepción del tiempo, por ejemplo, con la instalación de los relojes oficiales en las plazas, y por lo tanto se empieza a exigir que hablemos con la hora del reloj y no al mediodía, amanecer ocaso, que cierto es lo típico que existe en el mundo campesino. Y eso va a causar muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se trata de instaurar la idea de educación pública en Palestina. Una educación pública manejada por el Estado otomano y que en teoría era laica, siguiendo el gran ejemplo de educación pública que fue las escuelas públicas de Napoleón. Perfecto. Se supone que había educación obligatoria, pero por ejemplo, ¿qué problemas tenemos? Uno, el Estado otomano no tenía recursos para llegar a todas las zonas necesarias. No había cómo poder poner escuelas públicas en todas las zonas necesarias. Y dos, tampoco había una preparación de los maestros para eso, porque también se trató de incentivar una escuela laica, que por lo tanto se basa en libros laicos que vienen de Europa, que se tratan de traducir. ¿Y qué pasa cuando un maestro tradicional ve estos libros que quizás desde el punto de vista religioso o confesional los puede encontrar una aberración? Entonces va a haber un choque con la llegada de los libros influenciados por la ilustración, que va a hacer que incluso hay escuelas donde literalmente depende del profesor si es que hace lo que se espera de esa escuela. Pero además, ¿cuál es el otro gran problema que va a haber? El otro gran problema es que tratando de modernizar el Estado, durante todo este periodo, el Tanzimat, la reforma, la reorganización, la modernización del Imperio Otomano, se va a decretar por primera vez la igualdad entre todos los súbditos, que incluso va en contra de una tradición muy arraigada dentro del mundo musulmán, que es reconocer la diferencia básica entre creyente y no creyente, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Como forma de marcar esta igualdad, nace el servicio militar obligatorio. Antes, comúnmente se sacaban soldados, digamos, de los cristianos o de los no musulmanes. Llega un momento en el cual veo que, sea musulmán o no musulmán, todos colaboramos con esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un momento en el cual los musulmanes van a empezar a sentir en zonas como Palestina que todos los cambios que se hacen siempre terminan perjudicando a los musulmanes porque les cambia el estatus que tenían antes, que era mucho más benéfico. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estaba hablando de la escuela? Sabemos de fuertes testimonios de padres que se negaban a enviar a sus hijos a la escuela obligatoria que existía en las Palestinas de la época. ¿Por qué? Por dos motivos. Un motivo podría ser tradicional. Mi hijo me ayuda más en el campo. Pero hay un segundo motivo que era más interesante. Si lo envío a la escuela, y permítanme, ¿cierto?, la expresión, el Estado ya lo ficha. El Estado ya sabe que tengo un hijo. Y no solo eso, ya sabe la edad de mi hijo. Por lo tanto, si lo proyecto a largo plazo, mientras más lo envíe a la escuela, menos lo puedo salvar del servicio militar. Y va a haber una resistencia a entregar a los hijos al colegio, eh, o también va a haber musulmanes, tercer punto, que van a desconfiar absolutamente de la educación de corte europeo. Y van a decir, no, aquí no, nosotros vamos a seguir con nuestra educación tradicional. Ahora, ¿cuál es el problema de la educación tradicional? La educación tradicional era la que se hacía en las famosas madrasas, donde solo podían estar los que podían pagarle a los maestros. Para que se hagan una idea, una cifra, cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial,
en 1914, el cálculo que se hace es que en toda Palestina había 95 escuelas públicas, 95, más 3 escuelas de enseñanza secundaria, de enseñanza superior. O sea, en esas cerca de 100 escuelas, ¿cierto? Se calcula que había 8.250 alumnos de todos los niveles, donde de esos 8.250, cerca de 1.300 eran mujeres, 1.300 niñas. La educación tradicional musulmana para 1914 tenía 379 escuelas musulmanas privadas, 379, casi el cuádruple, pero atendían a 8.700 alumnos, casi a lo mismo teniendo el cuádruple. Y la diferencia, y de esos 8.700 alumnos de las escuelas musulmanas privadas, apenas 130 niñas, el 10% de lo que tenía la educación pública. También ahí había una cosa, ¿cierto?, de pensar que la mujer no necesitaba educación, que era mejor que estuviera en la casa, etc. Entonces, vamos a tener también que la llegada de la modernización va a causar ciertos roces, ¿cierto? Roces en una Palestina que se ha quedado un poco atrasada en ciertas zonas a nivel agrícola. Estamos hablando de una Palestina que quizás para el 1900, 1914, la tasa de analfabetismo podía llegar a ser 80 o 90%. Si bien empiezan a surgir incluso universidades, ¿no? Incluso centros superiores de influencia extranjera, una Palestina que cada cierto tiempo, debido a que recién está empezando a surgir la ciencia moderna aplicada a la medicina, todavía tenía enfermedades epidémicas recurrentes, y por lo tanto en el panorama de la Palestina del siglo XIX, el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la viruela, la malaria, etcétera, son problemas que se dan muy recurrentemente, que elevan muchísimo, sobre todo la mortalidad infantil. Obviamente, mucho de esto tiene que ver con mala alimentación e higiene, evidentemente. Por ejemplo, hay una epidemia de cólera en 1865-1866, que vuelve en 1902, para darse cuenta de los problemas económicos y de higiene. En 1920, en Jerusalén todavía existía una leprosería, para 1920. El mosquito de la malaria, la ciencia recién lo identifica en 1898, y para que llegue ese conocimiento al resto de la gente, ¿cierto?, se demora mucho más. Piensen ustedes que antes la malaria se llama malaria porque originalmente se pensaba que era culpa del aire, entonces es el mal aire el que causaba la enfermedad, no se sabía que era el mosquito, ¿no? Y ante eso, ¿cuál va a ser el problema que vamos a tener? Que esto es bien importante. Sobre todo, después de la famosa guerra de Crimea, de 1853 a 1856, donde queda absolutamente claro que el Imperio Otomano va a ser protegido por las potencias occidentales frente al Imperio Ruso, por ejemplo, pero solo para que se mantenga débil. ¿Qué es lo que vamos a tener? Va a empezar una llegada mayor del capitalismo y una llegada mayor de la economía moderna a la zona de Palestina. Y ante eso, el espacio y el Imperio Otomano se van a abrir a las inversiones, se van a abrir a la especulación económica europea, van a venir compras de propiedades que antes hubiera sido impensado, van a venir incluso el surgimiento, por ejemplo, de lo que se van a llamar sociedades de peregrinación, sociedades para llevar peregrinos a Tierra Santa. Y eso va a hacer que de 1850, más o menos en adelante, paulatinamente van a cambiar los modos y los medios de producción, porque está llegando una nueva economía. Una nueva economía que va de la mano de los europeos, y europeos que además no solo traen nueva economía, sino que también traen un nuevo modo de vida, traen un nuevo estilo de ciencia, traen una nueva educación, traen, ¿cierto?, una nueva medicina, etc. O sea, hay ahí un contraste muy grande. ¿Qué nos va a interesar en este punto?
debido a que evidentemente su actividad económica es lo que los mantiene en la palestra. Punto uno, los primeros que se van a dar cuenta de los cambios económicos, sociales y etcétera que llegan producto de la influencia europea van a ser los comerciantes. ¿Y dónde está el problema? Que en el mundo musulmán, mayoritariamente los comerciantes no eran musulmanes. O eran griegos ortodoxos, o eran judíos, o eran cristianos ortodoxos, eh, pero no musulmanes. Porque, entre otras cosas, porque el Islam durante mucho tiempo tenía mucho problema con la usura, ¿no? Por lo tanto, dedicarse a los negocios no era negocio. Entonces, ¿qué va a pasar? Paulatinamente, los no musulmanes van a empezar a aumentar eh, su calidad de vida e incluso su nivel de riqueza. Y si no es por los comerciantes, cuando llegan, por ejemplo, los bancos europeos, cuando llegan instituciones financieras europeas, etcétera, los europeos, cuando instalan sucursales, ¿en quién confían más? Van a confiar en los que se parecen un poco más religiosamente a ellos. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? También van a poner a los no musulmanes, cristianos, judíos, armenios, etcétera, a cargo de estos cambios económicos que se están dando. Y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que todas estas comunidades van a ser las primeras en darse cuenta de cómo está cambiando el mundo, diríamos para dónde va la micro. Y por ejemplo, no hay ninguna discusión que en Jerusalén fue la comunidad ortodoxa griega que ahí vivía la primera en adoptar el estilo de vida europeo, incluso bajando la mortalidad y aumentando la natalidad, o sea, incluso a nivel médico. Luego viene la acumulación de riquezas, luego viene que sea judío, sea cristiano ortodoxo, etcétera, se van a transformar en pilares de una élite económica que va surgiendo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque lo que vamos a tener es que para 1880 la economía de Palestina ya está absolutamente dependiente del extranjero. El Imperio Otomano está totalmente capturado. De hecho, incluso el Imperio Otomano se decreta varias veces en bancarrota, a ese nivel. Eh, y por lo tanto, como está en esta economía mundo, ¿qué buscan los europeos de Palestina? Volver a los campesinos monoproductores, poner fin a los sistemas tradicionales, eh, cortar, ¿cierto?, el campo tradicional para ponerlo al servicio del sistema mundo. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Punto uno, los campesinos tradicionales van a tener que terminar vendiendo sus derechos de tierra. ¿Y a quién se lo van a vender? A los grandes terratenientes y a las familias ricas. ¿Quiénes son esas familias ricas nuevas? Los no musulmanes. ¿Y por qué? Porque ahora, más encima, se empieza a solicitar el impuesto en dinero y no en especies, lo que también causa un golpe en los campesinos que empiezan a empobrecerse más. Y como la prosperidad económica se ve primero en las zonas cristianas, sea ortodoxa, armenia y judía, es recién este cambio económico cuando empezamos a ver la oleada de violencia producto, diríamos, de una religión. Es ahí cuando el musulmán que ha sido campesino, que no ha sido integrado a esta nueva economía que está surgiendo, se hace la pregunta, oiga, ¿por qué el judío tiene más dinero? ¿Por qué el árabe ortodoxo tiene una riqueza y yo no? Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a empezar que va a aumentar un resentimiento y desconfianza que luego se va a topar con los nacionalismos y que luego se va a topar con todos los intereses que están para que el Imperio Otomano caiga. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual, por ejemplo, los ortodoxos van a ser vistos como posibles colaboracionistas de los rusos. Otros cristianos van a ser vistos posibles colaboracionistas de los franceses, posibles colaboracionistas de los ingleses, etc. Y por lo tanto, ¿qué es lo que me interesa? Recién cuando se pierden los modos de producción, los modos de vida, las tradiciones
más arraigada que ahí había, es que aparece el caldo de cultivo para la aparición de los nacionalismos y para un resentimiento religioso que va a ir en aumento. O sea, porque no es coincidencia, y todos ustedes, la mayoría que son miembros de la colectividad, saben muy bien la historia. Por ejemplo, los que llegaron a Chile mayoritariamente son ortodoxos. ¿Por qué no arrancaron tanto los musulmanes? Y ahí hay una buena pregunta. O sea, y no solo a Chile, ¿cierto? Argentina, Brasil. ¿Por qué lo que pasó cuando viene la crisis del Imperio Otomano final, que seguramente lo hablarán en la próxima clase Ricardo Marzuca, salen arrancando ortodoxos y no musulmanes? Tiene que haber algo más que la simple lealtad de los musulmanes a la figura del califa. Y es, desde mi punto de vista, este no entendimiento del cambio que se está dando a nivel mundo y un cambio que se va a teñir con un odio religioso que recién aparece en este momento. O sea, si quisiéramos decir cuándo aparecen los problemas religiosos de manera declarada absolutamente en Palestina, cuando estamos llegando al 1880, ahí en adelante. O sea, y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque son problemas que además aparecen en un imperio otomano que está en decadencia, en un imperio otomano que está perdiendo cada día más terreno. Miren esta caricatura de 1878, donde, por ejemplo, el sultán otomano aparece totalmente fumando, mientras son los europeos, Inglaterra, el Kaiser, el emperador austrohúngaro y el zar de Rusia, quienes deciden con qué terreno se quedan. Porque fíjense esto que si bien tiene que ver con Europa, el Imperio Otomano siempre va a ser mostrado como eh, un inútil, ¿cierto? ¿Cierto? Fíjense, literalmente cruzado en manos. Y al nivel tan grande que como los cambios económicos, políticos y sociales ni siquiera son manejados por el Imperio Otomano, llegamos a tener incluso reflexiones como esta. Miren esta caricatura del año 1896. El sultán enterándose de cómo se va a reorganizar el Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque no son las fuerzas otomanas las que manejan, y las fuerzas otomanas para tratar de salir van a tratar de cargar por donde ven más fácil. Impuestos, va a llegar un momento en que los impuestos van a ser insufribles, va a llegar un momento en que va a ser invivible, y si no, constantes guerras, donde además, como el imperio está perdiendo a cada rato, el que se meta al ejército es muy probable que no vuelva. Por lo tanto, también tenemos una resistencia a participar, una desconfianza, como dijimos, debido a todo esto, y todo eso es el caldo de cultivo para que cuando lleguemos al 1900 haya un nuevo aire en la Palestina histórica, pero de nuevo, recién asentado en los últimos 50 años. O sea, no es una experiencia que duró durante toda la época otomana, pero lamentablemente la experiencia otomana fue lo suficientemente dramática para generar esa memoria emotiva que existe hasta el día de hoy, ¿cierto? Y que seguramente lo seguirán hablando la próxima sesión con Ricardo Marzuca. Por mi parte, termino acá, ¿cierto? Me perdonarán que fue un resumen muy apretado y los dejo aquí por si acaso tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Sebastián. Nos han llegado, si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos queda poco tiempo, a través del chat me la pueden enviar. Nos han llegado felicitaciones y aplausos. La verdad es que está muy claro, el periodo histórico que abarcaste a mí me deja súper satisfecho. Eh, Así que solo por el momento nos llegan aplausos y Bueno, felicitaciones, como los supermercados. Gracias a usted por preferirme. tal cual. Quiero aprovechar, sí, de invitar a todos al miércoles 25 de noviembre, a nuestra segunda charla, Palestina desde el mandato británico a la actualidad. Expone el profesor, como ya lo dijo Sebastián, Ricardo Marzuca. Va a ser una tremenda charla, que es la segunda de nuestro ciclo, así que desde ya, todos absolutamente invitados. Disculpa, a mí me gustaría hacer una pregunta antes de finalizar, si se puede. ¿Sí? Eh, Hoy, primero que nada, muchas gracias. Eh, Me encantó la charla de hoy. Pero me perdí en un punto cuando dijiste que, en tu opinión, los cristianos ortodoxos eh,
fueron los que migraron de Palestina porque no entendían bien el escenario. No, es al revés. Es al revés. Ok. Los árabes, o sea, los cristianos ortodoxos son los primeros que entienden el escenario económico nuevo que está surgiendo, igual que los judíos. Y lo que pasa es que se transforman en los depositarios, diríamos, de los resentimientos árabes y también de las desconfianzas del imperio. O sea, porque el imperio siente que estos tipos en el fondo están ayudando a las potencias enemigas. Entonces, en el fondo y luego por eso el imperio le carga tanto la mano a los cristianos ortodoxos. Le carga la mano con impuestos invivibles, con levas para el ejército que eran a cada rato. Eh, entonces, por eso lo que yo decía era que había que reflexionar un poco respecto a que, claro, la enorme mayoría de la población de la época es musulmana, pero no arrancan tantos musulmanes. De hecho, por ejemplo, la cantidad de musulmanes que llega a Chile es ridículamente chica comparado con los ortodoxos, ¿no? Entonces, ahí va, o sea, que los cristianos ortodoxos en el fondo se vuelven depositarios, junto con los judíos, junto con los armenios, junto con los griegos, etcétera, de un sentimiento que en el fondo es resentimiento, producto de una población que literalmente está demasiado acostumbrada a vivir como un campesino simple. Entonces, es ahí el problema. Eso, Muchas Muy bien, gracias. no hay muchas problema. gracias. Agradecemos a Sole Jadur, Paula Zapata, Karen Pido, María Angélica Sotomayor, Elías Mojor por las felicitaciones y los agradecimientos. Yo Ok. le agradezco primero que todo a Sebastián, con un gran abrazo y los dejo a todos invitados para el próximo miércoles a las 19:30. Muchas gracias por haber Ok, venido a nombre del Club Palestino y el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. ok. Hasta pronto. Chao, Buenas noches. Sebastián, muchas Chao, gracias. chao. Chao.